A continuación, palabras del ciudadano José Ubaldo García, profesor e historiador, orador de orden. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Carisla Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Josnel Peraza Machado, Contralor General de la República. Doctora Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de la Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes sectoriales e integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctor Daniel Ramírez Herrera, Defensor Público General. General en Jefe Domingo Antonio Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas de la FAN y además integrantes del Estado Mayor Superior de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Almiranta en Jefa Carmen Meléndez, Alcaldesa de Caracas. Naún Fernández, Jefe del Gobierno de Caracas. Gerardo Márquez, Gobernador del Estado Trujillo. Diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, invitados especiales, señoras y señores. Hemos venido a acompañar a don Cristóbal Mendoza Montilla a su último y merecido descanso en este recinto del altar de la patria. Hablando de historia patria por las escuelas de Trujillo, un día pregunté en un salón lleno de niños que cuántos de ellos tenían el apellido Montilla, y aquel espacio se llenó de brazos y manitas levantadas. En el volcán de Niquitao, todos son briseños y Montillas. Todos estaban orgullosos de saber que el Montilla era el mismo apellido de doña Gertrudis, la mamá del doctor Cristóbal Mendoza, y de don Juan Pablo, el papá de Tomás y Mariano Montilla. Todos se sintieron parte de la grandeza de estas mujeres y hombres que hicieron posible la República. Les dije que don Cristóbal fue el primer presidente de Venezuela. Y una niña preguntó que si era el primero de los presidentes, ¿qué había antes de 1811? Entonces se abrieron los caminos para la conversa, para el entusiasmo hacia el conocimiento histórico, hacia la vida del ayer y hoy. Les dije que antes había un hombre que vivía en España, que decía que era enviado de Dios, pero que todo eso era una gran mentira apoyada por la Iglesia para mantener el dominio sobre estas provincias de América y continuar la explotación de los recursos nuestros. Otro de los niños se adelantó para decir que Bolívar y este señor Mendoza Montilla habían luchado contra el rey y que ellos, por tener el apellido y vivir en estas tierras, también lo harían para preservar la libertad que tanto sacrificio había costado. Hoy estamos aquí en el Panteón Nacional para honrar al prócer de nuestra independencia, al civil y creador de las leyes para el bienestar del pueblo, al ciudadano, al mejor servidor público. No fue fácil llegar con don Cristóbal. Hoy se han alineado unas cuantas voluntades. La atracción de elementos de ayer y hoy han hecho posible que este día, este sublime momento para hacer justicia al ilustre trujillano. Aquí está el alma viva del doctor Mendoza, junto al espíritu de mi maestra, doña Seila, que me abrió las emociones, las emocionantes páginas de la historia. Aquí está el comandante Chávez, incansable,
en mostrarnos la verdad escondida en las letras acomodadas por la oligarquía. También José Félix Rivas, encarnado en el entusiasmo patriótico del coronel Rodrigo García Contreras, mi querido hermano. Aquí está la presencia de mi amigo el gobernador mayor Gerardo Márquez, cuyo apoyo irrestricto por las causas buenas del pueblo. Los diputados de la Asamblea Nacional que escucharon el clamor de la gente trujillana y, por supuesto, la parada firme y decidida del comandante presidente Nicolás Maduro. Entonces, para hacer honor a este maravilloso encuentro de positivas energías, vamos a hablar de historia. De Trujillo es tan alta la gloria, de Trujillo es tan alto el honor. Así dice nuestro canto patriótico. Tenemos una estrella en nuestra bandera. La geografía y la mano de Dios nos premiaron. La ubicación geopolítica de la provincia y los estudios cartográficos le mostraron al estratega don Simón que aquella tierra era el mejor lugar para la observación, para el descanso del guerrero, para la recuperación y la defensa, pero también para la organización y el ataque. En Trujillo pasaron todos los acontecimientos. Aquellas montañas están cruzadas por todos los caminos de las tropas de independencia. Allí nacieron muchos hombres y mujeres guerreros, guerreras, sumados a los componentes por la liberación, y allí también vino al mundo el niño José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, el prócer, el hombre que después de muchas revisiones resulta ser el más parecido a Bolívar en su pensamiento, en sus orígenes y en su obra republicana. Venían de familias mantuanas, de los encomenderos, eran esclavistas y asistían rigurosamente a la iglesia, en donde les perdonaban sus pecados mediante aportes económicos o dispensas solicitadas a las cúpulas eclesiásticas. Tenían apellidos integrados que mostraban el abolengo de la raza española, de las que eran orgullosos descendientes. Tenían capacidades suficientes para viajar, para estudiar y formarse en las universidades que los recibían con mucho agrado, para formarlos en las prácticas aristocráticas de la dominancia blanca, para asegurar el sistema monarquista y la presencia absoluta del poder español. Pero algo pasó con aquellos muchachos, una misteriosa mutación cayó sobre ellos. Las lecturas, los viajes, los conocimientos de la vida, el trato con los mestizos y con los esclavos en sus solares fueron humanizando sus almas. Tal vez empezaron a vivir dentro del monstruo sin las comodidades de su parentesco, y la metamorfosis milagrosa cumplió la fase de una admirable transformación. Así entonces, de una larva u oruga rampante, un día salieron las alas multicolores de hermosas mariposas que levantaron vuelo sobre la tierra americana para indicarle el camino al pueblo hacia su liberación y ordenar los componentes para la República. Bolívar juró en Montesacro en 1805 no dar descanso a su brazo. Para aquel tiempo, el doctor Mendoza era empleado del gobierno español en la ciudad de Barinas, hombre de aprecio y confianza del gobernador. El joven trujillano actuaba desde hacía varios años como defensor de pardos e indígenas, un cargo que se tomó tan a pecho que lo llevó a fuertes enfrentamientos con el poder español y sus arbitrariedades. Cumplía las leyes de la corona sacando lo mejor posible, las pequeñas ventajas para aliviar los sufrimientos de la gente de la llanura. Fue pilar y base contra los malos tratos de alcaldes, militares, jefes civiles, dándole protección a los naturales. De estas actividades existen abundantes evidencias que prueban su sana conducta dentro de una sociedad de injusticias y apego a las arbitrariedades como una forma casi normal para la existencia. 2 semanas tardaron las buenas nuevas del 19 de abril en llegar a Barinas, y entonces se puede ver la actitud positiva de Cristóbal Mendoza para apoyar y avanzar en el proceso. Era como si aquel día de inicio de la independencia estaba anunciado
y en Barinas lo estaban esperando. Después viene su nombramiento para el triunvirato. Era un magistrado reconocido y aún siendo provinciano, fue nuestro primer presidente de la República. Eso es lo que más nos han contado del ilustre trujillano. Nos quedamos asombrados de lo poco que se ha dicho sobre la fructífera vida del guerrero. Por la razón, la obra del insurgente se quedó escondida en miles de discursos ante el bronce durante la larga noche del caudillismo y de las llamadas repúblicas sin serlo. En estos largos años se escucharon frases para el conformismo, disertadores para elevar la llamada nobleza de su origen y repetir bonitas palabras, académicas expresiones para formar cuadros de apariencias más que decir y contarle a la gente el trabajo creativo de Cristóbal Mendoza para la construcción republicana. Los aportes legislativos y su probidad en el servicio público en un mundo plagado de corruptos e intereses de ricos mercaderes y terratenientes. Han dicho también que fue un hombre acartonado de la alta clase social, abogado de buen vestir, de poco mirar y pulcra presentación, que no comulgaba con las campañas militares y mucho menos con la guerra para la toma del poder. Nada de eso es cierto. Tenemos las pruebas de sus acciones comprometidas en la liberación. En la Cúcuta de 1813 se cuadró para lo que viniera bajo las órdenes de Bolívar. Apoyó el acto violento de los fusilados en San Cristóbal por su primo Antonio Nicolás Briceño. Fue asesor en la estrategia para las marchas por la cordillera. Era conocedor de la cartografía. Recibe informes de Vicente Campo Elías sobre la ubicación de los enemigos en las montañas. Bolívar lo nombra gobernador de Mérida y le asigna labores civiles y militares. Usted hará la recolección de armas, bestias y todo lo necesario para atraer a la gente hacia la independencia. Cuando el 23 de mayo de ese 1813 Bolívar llegó a Mérida, todos lo aclamaron libertador. Ya el doctor Mendoza estaba ejerciendo como gobernador. Bolívar siempre necesitó buenos soldados y eficientes oficiales, pero la presencia de hombres para la administración y el manejo de las actividades de gobierno siempre fueron escasas y muy necesarias. Eran cargos de alta confianza para sostener la República. Por esa razón, cuando apareció el abogado trujillano en Cúcuta, así como cuando llegó a la Angostura Juan Germán, o como cuando conoció al legendario don Antonio Nariño en Achaguas, fueron momentos de muchas alegrías, intercambios y aprendizajes. El libertador de inmediato los metía dentro de las prioridades del gobierno. Por eso, en octubre de 1813, siendo gobernador de Caracas, el doctor Mendoza convida a todos en medio de la cruenta guerra para ofrecer las merecidas glorias a Bolívar. Aclamamos, dice, al general en jefe de las armas libertadoras ciudadano Simón Bolívar con el título de Libertador de Venezuela para que lo use como un don que consagra a la patria agradecida a un hijo tan benemérito. 4 días después Bolívar responde: he tenido el honor de conducir en el campo de batalla soldados valientes. Ustedes me aclaman libertador, el título más grandioso y satisfactorio para mí. La ley de deber me impone obediencia ante las instancias de un pueblo libre. Bolívar aceptó con los más profundos sentimientos del corazón aquel regalo de sus conciudadanos y en todos los tiempos futuros su vida expresó su agradecimiento por el honor tan grande de ser el libertador. No es malo repetirlo aquí en este centro de glorias para la patria. Bolívar, amigo querido, estamos orgullosos de su conducta y de su eterno agradecimiento por ese título entregado bajo este cielo caraqueño. Tal vez más tarde, cuando los ruidos se calmen y el silencio se imponga en este recinto, se escucharán los diálogos entre ustedes, el saludo a Juan Germán, el abrazo entre amigos y verdaderos revolucionarios en el nacimiento de la República.
Cuando la Segunda República cayó bajo las patas de los caballos de Boves, todos salieron en larga procesión hacia el oriente. Allí iba Cristóbal Mendoza con su adorada doña Gertrudis y sus dos niños, Cristóbal y Evaristo, recién nacido. Vivieron en Trinidad 7 años largos. En aquella isla Portal del Orinoco participó en lo que pudo para apoyar las luchas, recibió a los ingleses, compró armas, escribió para el Correo del Orinoco y si no viajó para la Angostura fue por la seguridad de su numerosa familia. Las cartas firmadas como un patriota en el Correo del Orinoco nos muestran al guerrero político de avanzado pensamiento, actor intelectual sin vueltas, actitud recta y decidida. Odia la monarquía y hace críticas hacia el Congreso argentino, que por aquellos días enviaba diputados para traer un príncipe europeo y fundar una monarquía a la que llamaban república, a la que llamaban independencia. Habla de la posición nociva de la Iglesia Católica, culpable de mantenerla atrapada a la población con sus ofertas de cielo y vida eterna para los que defiendan al rey. Estas publicaciones fueron secretos bien guardados y se mantuvieron escondidas. Nunca los representantes del caudillismo o de las repúblicas que no lo eran dijeron nada. Son 8 cartas explosivas. Ha llegado el día de llevarlas a las escuelas para su análisis, para que los maestros las subrayen. Ha llegado el día para aprender a querer el verdadero prócer, don Cristóbal Mendoza. Cuando el rey felón, don Fernando, se volvió bueno, envió a sus representantes para hablar con los rebeldes. El 1 de enero de 1820 se alzaron los liberales españoles que no querían guerra a muerte. Bolívar en San Cristóbal gritaba emocionado por las calles: ahora quieren guerra a la vida. Vinieron a Trujillo con un nuevo modelo para dominar el diálogo, las ofertas y la Constitución de Cádiz. Bolívar y Sucre los entrevistaron, siempre con su firme propuesta, independencia. Fueron a Santana para mirarle la cara a los invasores y los quebraron en su orgullo. Les arrancaron un triunfo moral de alegría nacional y de entrega del león ibérico. Cristóbal Mendoza, desde la distancia caribeña, está alineado con la actitud de Bolívar. Sus acciones coinciden. Tiene la fe puesta en el militar porque conoce muy bien al diplomático. Esas propuestas de los realistas triunfaron en México con el pacto trigarante de Iturbide, que termina arrodillado ante el poder español de espaldas al pueblo, y convencieron a los argentinos. El general José de San Martín llamaba independencia a un gobierno con un príncipe europeo, mientras que Cristóbal Mendoza hacía críticas a estos pseudo-revolucionarios que dejaban por fuera las grandes mayorías de mestizos e indígenas. La igualdad de todos es primero, y esa igualdad asustaba a los aristócratas del sur que aspiraban a una independencia de mentira, donde todo siguiera igual. Para ellos fue aterrador la llegada de Bolívar triunfador con su ejército de pueblo, con oficiales pardos y negros. Cristóbal Mendoza lo repetía como si estuvieran en contacto directo. Eran 2 almas en comunión y acuerdo republicano. Eran 2 hombres buscando el equilibrio del universo. Y cuando la enseñanza de la historia se volvió tediosa y conformista, apareció nuestro comandante Chávez reviviendo a Bolívar y cerrando el fatídico ciclo de la oscuridad. Y cerrando el fatídico ciclo de la oscuridad para las glorias de la verdadera independencia. Entonces, las canciones de Alí I sonaron más lindas que nunca, con letras significantes y emotivos mensajes de esperanza. Pues bien, dentro de esta revolución de la vida y las conciencias aún faltaba por rendir
revivir y traer a nuestro querido Cristóbal a este lugar de honor y gloria. Casi nadie sabe que en esos tiempos, después de Carabobo, existió aquí en Caracas un periódico llamado El Observador Caraqueño, editado por Javier Llanes y Cristóbal Mendoza, dos abogados venidos de la guerra para planificar la paz. Este semanario fue un secreto bien guardado por los detractores de la emancipación, un papel circulante con verdades que hoy podrían seguir asustando a los oligarcas que quieren volver con caretas de buenos, como cuando Fernando el Rey dijo que sufría mucho por los indianos que parecían no tener ni ley ni alma. Lo llamaron el Semanario de los Jueves. Su primer número salió el 1 de enero de 1824. Nosotros lo llamaremos la ametralladora de los jueves. Había en Caracas dos grandes grupos políticos con ansiedades de poder. Uno, el de los ricos que odiaban a Bogotá y aspiraban a volver a ser solo Venezuela. Y otro, el de los militares, héroes de la independencia que se consideraban con derechos ganados en las batallas, con poderes superiores para ser comandantes de pueblos, jefes civiles o presidentes. Y en medio de aquella vorágine de intrigas se encontraba el doctor Cristóbal Mendoza para defender el orden constitucional republicano. Si queremos reivindicar la probidad del doctor Mendoza, tendremos que publicar y llevar a las cátedras de jurisprudencia los facímiles salvados del periódico caraqueño, pólvora fresca para indicar el camino de la gente hacia la convivencia ciudadana, leyes que serán base de la justicia, enseñanza propia sobre los derechos del pueblo, propuesta para las reformas constitucionales, normas y exigencias para la protesta moral y cívica del ciudadano, actitudes para enfrentar las arbitrariedades de los dueños del poder. Era una guerra propuesta desde el pueblo en aquellos días contra el abuso de los militares, barricadas contra la corrupción. No podían querer a don Cristóbal, que siendo mantuano no aceptaba con chupancias ni con padrascos. Las cartas con Bolívar son abundantes, en ella le cuenta los detalles de los sucesos y en una le ordena que se ponga en marcha, que vuelva pronto si quiere salvar la patria, porque ya sus esfuerzos son insuficientes. Por noviembre de 1826 el general Páez le firma la destitución, salida, y don Cristóbal vuelve al destierro. Más tarde, cuando navegando ve alejarse las montañas de La Guaira, dice: en 1812 fue Monteverde con sus barbaridades. Después, en la emigración de 1814, Boves con sus asesinatos colectivos y el terror nos sacó hacia tierras extrañas. Ahora son los propios, los patriotas enmascarados por la perfidia, los que nos echan y proscriben. Los que llaman pueblo a un cogollo de oligarcas y militares que han olvidado la Constitución. Los conozco mucho, dice el ilustre trujillano. Son los que atienden el dinero, a las ganancias y al mercantilismo antes que a la Unión Americana. Otra de las grandes Ya voy a terminar. Otra de las grandes empresas por la patria emprendida por el doctor Mendoza fue su tarea de historiador, de recolector de documentos base de la gesta independentista. Ya adivinaba lo que vendría y se preparaba para guardar la obra de Bolívar. No completó la tarea, pero dio los pasos principales y gracias a él hoy tenemos los documentos para la historia de la vida pública del Libertador que concluyeron José Félix Blanco y Ramón Aspurua. Permítanme ustedes mostrar alguna frase de la magnífica introducción que hace a su proyecto. Nadie desconoce la utilidad de la historia, poniéndonos a la vista el cuadro de las virtudes y vicios de nuestros antepasados, de sus aciertos y de sus errores. Ellas nos excita a imitar lo bueno y nos enseña a evitar lo malo. Además, nos deleita en la soledad, ameniza nuestra conversación, ensancha nuestras ideas, reproduciendo en cierto modo los tiempos pasados, forma de todos los siglos un salón donde paseamos a nuestro antojo, tratamos en confianza sin sobresalto ni ceremonias a los más altos personajes, a los sabios, a los héroes, los más excelentes artistas. Las generaciones todas vienen a nuestro cortejo. Qué claridad en la expresión de sus propósitos.
Les confieso que cuando leí estos párrafos creí que lo había escrito para mí. Por eso, somos amigos desde hace mucho tiempo y hoy cumplimos nuestros mayores anhelos de acompañarlo a este recinto sagrado de la patria. Don Cristóbal, ya llegamos. A Dios gracias que nos ha permitido vivir este momento. Señores, mis alegrías para todos. La patria es América. Gracias. Bien, allí tenían las declaraciones del profesor e historiador José Ubaldo García, como orador de orden, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ha manifestado el rol que tuvo el doctor Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela, en nuestro país. Pues ese rol que tuvo, lo ha dicho, hemos venido a acompañar a don Cristóbal Mendoza a su último y merecido descanso. Honramos al prócer de nuestra independencia, al ciudadano, al mejor servidor público. Hoy se han alineado unas cuantas voluntades para hacer justicia al ilustre trujillano. Allí conversa con el presidente Nicolás Maduro Moros, le da la mano y le agradece al jefe de Estado por estas importantes letras, esta importante historia que ha contado acá desde el Panteón Nacional. Lo decía, tenemos una estrella en nuestra bandera, hablemos de historia. En Trujillo pasaron todos los acontecimientos por las tropas de las independencias. Mendoza es el más parecido al libertador Simón Bolívar en su pensamiento y obra republicana. Lo decía, cuando la historia se volvió ciega, apareció el comandante Hugo Chávez cerrando el fatídico signo de oscuridad en la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que además el profesor e historiador ha sido productor de programas radiales, escritor de libros, además, entre ellos ha escrito anécdotas de nuestra historia, que el año 1820 en papel, de Santa Ana Carabobo, Bolívar abogado, Campaña olvidada y Cristóbal Mendoza al Panteón Nacional. Ha sido uno de los libros escritos por el orador de orden, quien pues el día de hoy ha manifestado ese orgullo para el pueblo trujillano del doctor Cristóbal Mendoza.